Gracias, Maggie, un gusto. Bueno, realmente como vos comentabas hace unos segundos, en realidad es una problemática social que es bastante importante. Creo que cada día se presenta como más problemática, a tal punto que todos los factores de una sociedad, las estructuras o las instituciones vivas realmente están tomando cartas en el asunto con respecto a esta temática. En realidad el primer caso, ustedes saben que siempre pongo un ejemplo de alguna persona en particular, en este caso alguien que los jóvenes, si pasamos a la primera placa, vamos a ver la imagen de este joven, Daniel Radcliffe, que fue el personaje de Harry Potter. Seguramente todos los adolescentes y todos los jóvenes han visto la serie, la saga de Harry Potter, y declarado por él que ha tenido dificultades en el consumo y en el uso del alcohol. Por supuesto que como él, muchos jóvenes más. Si nosotros pasamos a la siguiente placa y el señor director nos acompaña, vamos a ver, solamente para dar algunos números, no quiero extenderme mucho en la cuestión numérica para confundirnos, pero la edad de inicio realmente es a los 13 años, hay algunos lugares en donde comienza a los 12, pero 13 años, fíjense que recién habíamos hablado de la mayor problemática es de los 18 a los 25, en donde se encuentran la mayor cantidad de alcoholemia, pero los chicos, claro, empiezan antes, es decir, nosotros tenemos que empezar a prevenir. A los 13 años es la edad de inicio en general y los varones consumen en el mismo porcentaje que las mujeres o las mujeres que los varones, cuando hace unos años atrás los varones consumían mucho más que las mujeres. Esto por supuesto tiene que ver con una cuestión psicológica sin ninguna duda. Recordemos que en estos momentos y gracias a la evolución, a la democracia, a la civilización, las mujeres y los hombres empiezan a tener la misma cantidad de derechos y obligaciones, lo cual me parece extraordinariamente bueno, pero como recién vimos, juegan al fútbol, al rugby, a deportes que a lo mejor antes eran exclusivamente de los hombres, y hoy hay mujeres en todos los ámbitos, en las Fuerzas Armadas, por poner algún ejemplo, que antes a lo mejor no existían, entonces van adquiriendo ciertos derechos y eso es válido, pero también tienen algunos comportamientos que antes eran más, no digo patrimonio, pero la mayoría eran los hombres, con lo cual en parte nos están igualando en cosas en actividades que no son de las mejores, por decir, el consumo del alcohol. 7 de cada 10 adolescentes consumieron alcohol. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos en la secundaria. Niños de 12 a 17 o adolescentes de 12 a 17 años, 7 de cada 10 han consumido alcohol. Y de esos 7 que consumen alcohol, el 70% han llegado a tener embriaguez, con lo cual el consumo es extremadamente alto. ¿Cuáles son las razones por las cuales un joven adolescente puede comenzar a beber alcohol? Obviamente que son muchas las razones, simplemente no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a nombrar una razón psicológica. Recordemos que es una cuestión, por ejemplo, de identificación, es decir, cuando el niño no entró en la adolescencia, está en la parte infantil, es decir, es menos de 12 años, en general 9, 10 y 11 años, cuando le preguntan qué quiere ser cuando sea grande, generalmente le dice papá o como mamá, es decir, se identifican con el padre o con la madre. Después de los 12 años ya nos empiezan a ver como lo que realmente somos, es decir, con los defectos, con nuestras virtudes, nos empiezan a ver de carne y hueso y generalmente hacen más hincapié en los defectos y no tanto en las virtudes. Entonces empiezan a buscar el proceso identificatorio fuera de la familia. Aquí es donde se empiezan a identificar con los jugadores de fútbol, con los jugadores de básquet, con los políticos, con los grupos de rock, lo cual no tengo nada contra ninguno de ellos, pero digo, uno busca la identificación afuera. Entonces, en términos generales, uno normalmente al perder ese proceso de identificación, que es una evolución normal, generalmente tenemos que ir acompañando porque el niño adolece, el adolescente en realidad, de ahí viene la palabra adolescente, adolece, entre otras cosas, de ciertos criterios en el proceso de identificación. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver cuáles son los riesgos. Uno de los riesgos es el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual y la violación. El embarazo precoz, una adolescente con alcohol en realidad no mide el riesgo, en realidad se olvida de si está menstruando, si está ovulando o el día de su ciclo en el que se encuentre. Obviamente que al tener precauciones, estando sobria, normalmente no tiene la precaución, con lo cual puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Y la violación normalmente se puede llegar a dar también, en términos generales, cuando uno de ellos, por ejemplo los varones, consumen alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol nos desinhibe. Nos desinhibe significa nos quita el freno en el cual nosotros podemos decir, bueno, hasta acá llegamos. Entonces, en términos generales, el alcohol me permite a lo mejor hacer más cosas que sin alcohol no las haría. Y acá es donde se produce, por ejemplo, la violación, una conducta de agresividad importante.
los accidentes de tránsito, lo cual genera discapacidad y muerte. Hoy está determinado que aproximadamente el 50% de los accidentes de tránsito tienen una relación directa con el alcohol, es decir, alguno de los dos que estaban manejando los vehículos, en el caso de que haya un choque, por ejemplo, estaba con ciertos niveles de alcohol. Y por supuesto esto genera mucha discapacidad y muerte. ¿Cuánta muerte? 1 de cada 5 muertes de adolescentes es una muerte prematura por accidente de tránsito. El desarrollo de la violencia, un poco como lo que había dicho con respecto al tema de la violación. Recordemos que el alcohol normalmente presenta lo que nosotros llamamos las 3 fases zoológicas. Primero, cuando uno empieza a tomar alcohol o a consumir, uno se pone muy alegre, lo que llamamos la etapa del mono. Uno se pone dicharachero, contento, etcétera. La segunda etapa es la etapa del león, o sea, de la irritabilidad. Esto es muy común ver en una confitería, que si alguien ha tomado un poco de alcohol, pasa por el lado de otro y lo primero que le dice, ¿por qué me tocaste? ¿Por qué me agredís? ¿Por qué me miras así? Y terminan a lo mejor en un pugilato. Y la última etapa es la etapa del chancho, es decir, donde se produce la depresión del sistema nervioso, como actúa como un sedante el alcohol, con lo cual muchas veces lo vemos a los chicos afuera en las veredas de la confitería o afuera del boliche, durmiendo en plena vereda. El daño permanente en la memoria, el pensamiento y juicio, depresión, ansiedad y baja autoestima, estos son los daños a nivel psiquiátrico o psicológico que genera. Recordemos que el cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 23 años, con lo cual si yo empiezo a consumir alcohol a los 12 años, lo que puedo producir es un freno, un retardo en el desarrollo o una alteración en el desarrollo del cerebro. Esto hace que tengamos problemas de memoria, depresión, recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ansiedades y baja autoestima porque normalmente el adolescente muchas veces se da cuenta que si no consume alcohol hay algunas conductas que no las haría, con lo cual él mismo se siente a veces mal por esa conducta, pero no la puede evitar. Y por último acá tenemos las enfermedades orgánicas, cirrosis, que es una alteración hepática muy importante, hipertensión arterial, gastritis, úlcera, encefalopatía, o sea, enfermedades cerebrales importantes, y por último el coma. Si pasamos a la próxima placa, esta es la última, vamos a ver la prevención. Primero, para prevenir, fomentar el diálogo entre padres o adolescentes, que ya vamos a hablar en un ratito lo siguiente, sobre este tema, fijar una edad para comprar y consumir alcohol, es decir, hasta los 18 se puede consumir o se puede ir a comprar después de los 18, antes de los 18 no se puede comprar, esto es una buena medida. Hacer campañas de concientización sobre los riesgos, esto también es una muy buena medida con respecto, que se ve muchas veces en la televisión, con respecto a el consumir alcohol y tener accidentes de tránsito. El aumento del impuesto, esto es muy importante, pero por supuesto acá ya tocamos bastantes intereses con respecto a niveles empresarios o determinados sectores que no les conviene mucho aumentar el impuesto, más o menos algo parecido al tabaco. Recordemos que el alcohol y el tabaco son las 2 drogas legales, permitidas. La prohibición o restricción de la publicidad, esto se da en el cigarrillo o en el tabaco. En el tema publicitario también se puede dar y es una efectividad ya demostrada. Y regular la disponibilidad, esto significa que a determinadas horas de la noche, hoy los chicos probablemente o los adolescentes, en muchos kioscos que atienden 24 horas pueden conseguir el alcohol. También se puede conseguir en un kiosco inclusive hasta medicamentos, lo cual a mí me parece que es inapropiado, tanto el medicamento como el consumo del alcohol. Si yo quiero consumir alcohol o buscar alcohol, lo tengo que hacer en un mercado, en un supermercado o en una vinoteca, que normalmente cierra a determinada hora. Entonces acá lo que normalmente muchas veces puede aparecer es lo que llamamos la previa. Y fomentar el diálogo entre los padres y adolescentes, que era lo primero. Yo creo que eso es lo principal, porque yo le puedo hablar en estos momentos, por ejemplo, al papá y a la mamá que tenga un niño adolescente. Nosotros no podemos pedir que el Estado se ocupe de lo que no nos ocupamos nosotros. Yo no le puedo pedir al dueño de un boliche bailable que se ocupe del cuidado de mi hijo, cuando el que se tiene que ocupar soy yo y la mamá. Entonces, si nosotros no empezamos por casa dando el ejemplo por supuesto, si yo tomo mucho alcohol en casa, mi hijo me va a mirar y le va a parecer que es una cosa natural y normal. Si yo me alcoholizo o me embriago, mi hijo le va a parecer que eso es una cosa normal, porque los chicos muchas veces actúan por imitación. Entonces, me parece que lo clave y principal está dentro de casa. La escuela no lo va a educar a mi hijo, la escuela lo va a formar a mi hijo
pero el que lo educa es el papá y la mamá. Con lo cual yo creo que de todos los ejemplos que hemos puesto, Maggie, me parece que ese último de la familia es clave para empezar una prevención en la adolescencia. Qué interesante, porque notamos muchos padres que vuelcan o le depositan a la municipalidad, al Estado, toda la responsabilidad, pero también por casa pasa la gran parte, ¿no? Así es, vos imaginate, o por lo menos yo siempre pienso lo mismo, por buenas intenciones que tengan los concejales y por buenas intenciones que tengan los dueños de las confiterías, de los boliches, nunca van a cuidar a mi hijo como lo cuido yo, nunca van a querer a mi hijo como lo quiero yo y mi mujer o la mamá de los niños. En términos generales yo estoy trasladando una responsabilidad y tratando de evadirla responsabilizando a otros, siempre con el afuera. Recordemos que esto es muy común Claro. en muchos seres humanos de decir, bueno, la culpabilidad la tiene fulano, fulano, fulano. En este caso apuntamos hacia el Estado. No me parece que sea lo adecuado. Muy interesante, doctor. Y también estuve leyendo un poco sobre Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, y él decía que culpa del rol que había tenido por ser actor, por ser tan joven, que eso lo había llevado al alcohol, ¿no? Seguramente, muchas veces lo que puede existir a lo mejor es demasiada presión sobre un chico. Era muy chiquito. Claro, recordemos que esa saga, bueno, movió muchos millones de dólares y cuando se mueven muchos millones hay intereses creados y hay presiones sobre los actores y hay algunos que a la presión y al estrés los reciben de una forma y hay otros que tratan de cubrirlo, por ejemplo, con el mal uso del alcohol. Como puede haber sido el caso de este chico, no lo conozco puntualmente, pero muchas veces utilizamos el alcohol como una válvula de escape. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Hasta la próxima, hasta el próximo martes, ya veremos qué tema vamos a abordar, pero muchas gracias y muy importante su aporte. Bueno, muchas gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. ¿Sabía que el 85% de los cánceres de pulmón y tráquea están asociados al tabaco? ¿Querés dejar de fumar? Nuevo tratamiento láser, único en Río Cuarto. Alto nivel de efectividad, indoloro y sin efectos secundarios. Podés comunicarte al 46 43 654, Tejerina Norte 241 Río Cuarto o en la página web www.juancarlosmartinez.com.ar.